Muy buenas tardes tengan todos. Em, una disculpa por no poder estar presencialmente. Una eventualidad me impidió volar a México esta semana. Y bueno, originalmente yo tenía planeado una plática general sobre datos masivos para economía y desarrollo, pero dada la reciente publicación del Plan Nacional de Desarrollo, pensé que sería más interesante enfocarme en un proyecto de investigación que tiene el siguiente título: Inferencia de prioridades de política para el desarrollo sostenible, el cual he desarrollado en colaboración con el doctor Gonzalo Castañeda del CIDE, quien aquí pueden ver. Y bueno, en estos momentos ha crecido en una iniciativa que está está financiada por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y apoyada por todas estas instituciones gubernamentales. Y bueno, el proyecto toca el tema de los ODS, o sea, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es nada menos que la agenda de desarrollo internacional más importante del momento. Consiste en impulsar una variedad de temas de desarrollo socioeconómico y ambiental en sus distintas dimensiones, 17 dimensiones para ser concretos, 17 ODS, las cuales se subdividen a su vez en más de 200 indicadores de desarrollo. Y bueno, la pregunta más recurrente en foros internacionales es cómo alcanzar estos objetivos. Y bueno, para ello los gobiernos obviamente se plantean metas específicas respecto a estos indicadores. Para darles un ejemplo, podemos mirar el reciente Plan Nacional de Desarrollo y me enfocaré en el documento de la derecha, que es el que corresponde a la parte más técnica. Y si ustedes hojean este documento podrán encontrar la presencia de recuadros como este, en el cual el gobierno toma una dimensión particular de desarrollo, en este caso la gobernanza, y en base a un indicador muy concreto, que es la confianza en el gobierno federal, construye una referencia con un año base, 2017, y se plantea una meta para cambiar ese indicador al final del sexenio. En este caso, el gobierno desea mejorar la confianza en el gobierno federal de 25% a 60%. Y podemos ver cosas similares en otros temas de desarrollo, como la desigualdad en las comunidades indígenas con respecto al resto de la población, o también en temas ambientales. Y el punto aquí es que ya sea de manera tan precisa como en este caso, o quizá de forma más retórica, los gobiernos de una u otra forma se plantean metas específicas para temas concretos de desarrollo económico. Y para alcanzar dichas metas, los gobiernos utilizan la política pública, tienen instrumentos de política pública. Pero formular dichos instrumentos, transformar los recursos a través de estos instrumentos en desarrollo exitoso, es algo que no es nada trivial. Y les voy a plantear un modelo mental de este proceso para empaparlos de la complejidad que conlleva. Y supongamos que en este modelo mental tenemos un gobierno central, que es el edificio blanco. Podemos pensar en la Secretaría de Hacienda, ya que esta entidad está a cargo de asignar recursos a distintos temas de política pública. En este caso les planteo 7 temas, 7 ODS. Y comencemos, por ejemplo, con el supuesto de asignarle presupuesto a mejorar la calidad de la educación. Cuando el gobierno asigna recursos, se los está asignando a un funcionario, secretario o a la agencia en sí, y la agencia tiene que transformar esos recursos en política pública y en desarrollo, lo cual se debe reflejar en el crecimiento de los indicadores relevantes para este tema. El problema viene porque al transformar estos recursos, dicha transformación no necesariamente es eficiente. Se desperdician recursos de distintas maneras. Una de las formas, claro está, es por corrupción, que es la más familiar para nosotros. Pueden haber otras formas como falta de capacidad, contratos mal estructurados, etcétera. Entonces ocurren desperdicios durante esta transformación. Aún así, si hay mecanismos de supervisión, el gobierno puede monitorear esto, puede construir expectativas respecto al cambio de indicadores y los recursos que está inyectando. Pero hay otro obstáculo: existen efectos de derrama. Supongamos que hay mejoras importantes en estos dos temas: salud público, salud pública y la infraestructura en comunidades.
Supongamos que en salud pública los niños ya reciben sus vacunas y en general tienen una mejor salud, lo que les permite desempeñarse mejor en las pruebas PISA, que son parte de los indicadores de la calidad de la educación. Por otra parte, supongamos que ha habido inversión en infraestructura carretera, hay autobuses que pueden transportar a los niños y los niños en comunidades rurales ya no tienen que caminar por una hora para llegar a la escuela. Ambos factores van a hacer que los niños se desempeñen mejor y que los indicadores de la calidad de educación mejoren. Y esta mejora no está dada por los recursos que el gobierno inyectó en educación, sino por mejoras en otros temas. Y esto es importante de señalar porque este tipo de situaciones puede generar incentivos de parte de la institución a cargo de la calidad de la educación para ser más ineficiente, ya que su desempeño real está siendo enmascarado. Y esto genera una opacidad que le impide al gobierno tener un monitoreo eficaz. Ahora esta historia se complica mucho más si consideramos que el gobierno tiene que escoger ciertas prioridades para asignar presupuesto a través de todos los demás temas y que estas redes de derrama son pues altamente complejas. Tenemos muchos temas de política pública que interactúan. Y bueno, lo que nosotros proponemos es lidiar con esta complejidad a través de una propuesta computacional, que es la metodología que hemos desarrollado. Y la motivación viene dada en tres ejes que están reflejados en la imagen que les mostré anteriormente. El primero es que el tema de desarrollo es indudablemente multidimensional. Y no estoy hablando de las 17 ODS, sino de cientos de indicadores que miden distintos temas de política pública. Y dentro de estos indicadores que existen estas redes complejas de interdependencia. Y finalmente, algo muy importante es que los movimientos en los indicadores no son resultado de relaciones agregadas entre indicadores. Es decir, si solo miran los datos y suponen que un movimiento en un indicador agregado conlleva movimiento en otro, eso no es correcto, ya que en realidad la política pública ocurre a un nivel micro y entonces es la interacción y la conducta de los agentes, de los hacedores de política del gobierno central, lo que genera la dinámica agregada de los indicadores. Es decir, hay mecanismos de causalidad vertical que uno no puede cuantificar simplemente observando los datos. Se necesitan teorías socioeconómicas, modelos explícitos sobre estos mecanismos. Por lo tanto, nuestra propuesta es modelar esos procesos con el cómputo de agentes. Vamos a simular con software estas conductas, estas interacciones. Las vamos a colocar en estas redes que estimamos empíricamente y vamos a crear una herramienta computacional que nos va a permitir formular propuestas de estrategias de desarrollo económico basado en evidencia. Un sketch del modelo es el siguiente. Tenemos a la autoridad central que tiene metas en mente para los indicadores de desarrollo. El gobierno asigna recursos a sus funcionarios. Los funcionarios a su vez los transforman en política pública. En el mundo real, esta política pública tiene efectos de derrama y mueve a los indicadores. Ahora recordemos que los agentes, los funcionarios o las agencias también tienen incentivos para ser ineficientes y tienen que lidiar con los mecanismos de supervisión que la autoridad central tiene para evitar ineficiencias. Por lo tanto, hay un proceso conductual de aprendizaje que nosotros modelamos. Y a su vez el gobierno también tiene que lidiar con mover los recursos de áreas que son históricamente ineficientes a quizá áreas con mayor oportunidad que son más eficientes, o áreas que están históricamente rezagadas y se necesita darles prioridad, porque pueden ser cuellos de botella. Entonces tenemos todo un proceso complejo adaptativo con normas sociales y conductas endógenas que modelamos a través de esta tecnología, cómputo de agentes. Si lo vemos como una herramienta de software, podemos pensar en el paquete IPP como un programa que toma tres insumos. El primero son los indicadores de un país, es decir, ustedes van a tener series de tiempo para un periodo muestral y van a tomar los valores iniciales, ya que eso es donde el país empieza. Van a darle las redes de derrama que van a estimar a través de los datos. Existen muchos métodos para estimar redes a través de series de tiempo. En la sesión de preguntas les puedo referir a algunos artículos que hemos trabajado al respecto. Y finalmente le van a dar también al programa las metas a las que quieren llegar, es decir, las aspiraciones del gobierno.
Esto corresponde a las metas, por ejemplo, que plantea el Plan Nacional de Desarrollo en los recuadros que les mostré anteriormente. Y dentro de los productos que genera IPP, les comento dos muy importantes, son variables endógenas que no existen en datos reales. Una sería una distribución de recursos a través de estos indicadores de desarrollo. Nosotros los llamamos prioridades de política o perfil de prioridades. Y esto nos permite identificar ineficiencias alocativas, es decir, temas donde se está sobregastando o subgastando. Y también podemos estimar las ineficiencias técnicas, que es lo que tiene que ver con el desperdicio de recursos durante el proceso de la política pública, como la corrupción. Y esto lo podemos estimar a nivel de cada indicador. En general, la forma en la que se ven los resultados, me voy a enfocar en estas distribuciones de recursos a través de indicadores. Y para ello les voy a presentar ejercicios que hicimos antes de adaptar la metodología a los ODS. Aquí usamos datos del Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Son principalmente indicadores socioeconómicos organizados en 13 grandes pilares. Vamos a usar casi 80 indicadores a través de más de 100 países y para este periodo muestral. Y vamos a hacer dos tipos de análisis. Primero, un retrospectivo que nos dice qué se ha hecho durante el periodo muestral, es decir, vamos a inferir esta distribución de recursos durante el periodo de los datos, asumiendo que los valores finales de los datos son las metas a las que los gobiernos querían llegar. Y luego vamos a hacer análisis prospectivo, que es, bueno, no tenemos que asumir esas metas, sino podemos asumir cualquier otra cosa. Podemos hacer formulaciones hipotéticas sobre ciertas aspiraciones que tienen los gobiernos. Y vamos a inferir cuáles serían las prioridades que los gobiernos establecerían de haber llegado a esas otras metas. En la parte retrospectiva, este es el tipo de resultados que obtendrían. Este es un agregado a través de todos los indicadores, los agregamos en los 13 pilares para todos los países de la muestra, así que pueden pensar en esto como una distribución de recursos promedio en la muestra, en el periodo. Y podemos ver que en general en la muestra se le dio mucha prioridad a la tecnología y a cuestiones de salud pública. Aquí el ejercicio más interesante viene en la retrospectiva porque podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿qué es lo que hubiera hecho México si hubiera querido alcanzar los indicadores de otro país? Esta es una práctica muy común en desarrollo y es coherente con estas ideas de los gansos en vuelo, iniciada por Akamatsu, en la que se ha observado que países tienden a imitar a países exitosos, como los tigres asiáticos. Y, por ejemplo, aquí vamos a introducir la hipótesis de si México hubiera querido imitar a Suiza, entonces los valores finales para México en el periodo muestral serían los valores de los indicadores suizos al inicio de la muestra. Y este es el perfil de prioridades que México hubiera tenido que desarrollar. Muy alta prioridad para temas de educación y gobernanza pública, son los dos primeros. Y podemos cambiar el modo de desarrollo, no tiene que ser Suiza. Cambiémoslo a Japón, por ejemplo, y vemos un ligero ordenamiento en las prioridades. Gobernanza pública se vuelve más importante que educación. El tercer lugar, que anteriormente era investigación y desarrollo, la barra verde, baja un par de posiciones. Pero estos ordenamientos también pueden depender mucho del país al que se mire. Por ejemplo, Albania podría tratar de imitar a España o a China, y podemos ver que hay un reordenamiento mucho más brusco. Lo que esto nos dice es que la formulación de estrategias de desarrollo depende de tres cosas muy importantes. La primera es dónde están parados, es decir, cuáles son las condiciones iniciales de un país. La segunda es quién es el país, cuál es esa red de interdependencias entre los indicadores, porque eso refleja el contexto socioeconómico de los países. Y la tercera es a quién quieren imitar, cuál es el modo de desarrollo a seguir. Y es importante señalar esto porque el contexto es muy importante. Y cuando ustedes ven lo que se hace, por ejemplo, en economía del desarrollo, que se juntan datos de varios países y se corren regresiones mezclando todos estos datos, cualquier recomendación derivada de esas regresiones no está considerando el contexto específico del país, sino les está dando recomendaciones sobre un país hipotético con las características promedio de la muestra. Nuestra herramienta nos permite realmente considerar el contexto de cada nación. Y una vez que les presente la parte retrospectiva y la prospectiva, esto me facilita presentarles cómo medimos nosotros el tema de la coherencia de política, el cual es bastante
se ha vuelto bastante popular en organismos internacionales como la OCDE. De hecho, la OCDE tiene una unidad dedicada a este tema, publican reportes cada año, lo han hecho por 10 años aproximadamente. Y aquí hay un extracto del más reciente, por alguien conocido por todos ustedes, Ángel Gurría, y quien dice que la coherencia de política nos invita a romper silos de política y aumentar capacidades, así como entender y gestionar interacciones e interconexiones entre los ODS. Ello involucra aprovechar sinergias, manejar disyuntivas y conflictos entre políticas y tratar los potenciales efectos intergeneracionales de política que atañen a la acción doméstica e internacional. Como ven, varios de los elementos que ya les he platicado en nuestro modelo mental se encuentran en el tema de la coherencia de política, como las interconexiones, los efectos, los mecanismos de causalidad, conflictos, estos serían interconexiones negativas o disyuntivas, también se les llama, etc. Entonces, el tema de la coherencia de política trata de contestar esta pregunta: ¿qué tan coherentes son las acciones de política de los gobiernos respecto a las metas que se plantean? Y la manera en la que se hace es un tanto cuantitativa y un tanto cualitativa y ad hoc. Normalmente se compara, por ejemplo, discurso público sobre las aspiraciones de un gobierno y nombres de programas de política pública. Que bueno, sabemos cuáles pueden ser las limitantes de hacer eso. Y está bien como un primer paso, pero tenemos que movernos más allá. Y nosotros lo vamos a hacer con nuestra metodología. Y la manera en la que lo haremos es mirando el caso de México, que es un muy buen caso para un primer estudio. México entra a la OCDE en los 90. Se puede argumentar que la aspiración de México era pues convertirse en un país de primer mundo, es decir, imitar a estos países que ya eran parte de la OCDE anteriormente. Y entonces lo que vamos a hacer es medir la coherencia de México respecto a la posibilidad de imitar a esos países. Es decir, vamos a estimar el perfil retrospectivo de esta distribución de recursos que México estableció durante el periodo muestral, y después vamos a estimar uno prospectivo asumiendo que México hubiera querido imitar a uno de los miembros de la OCDE. Vamos a comparar ambos perfiles. Si son similares, estamos hablando de coherencia. Si no lo son, no hay coherencia. De modo que el contrafactual aquí es la prospectiva y nos dice qué haría un país si verdaderamente persiguiera las metas que se plantea. Y aquí está un ejemplo: México queriendo imitar a Japón. En el eje horizontal tenemos el perfil retrospectivo. Estamos colocando los puntos como las asignaciones presupuestales que México hubiera establecido, que México estableció desde la retrospectiva. Y en el eje vertical tenemos las asignaciones presupuestales del contrafactual, si México hubiera querido imitar a Japón. Si hubiera coherencia, todos estos puntos estarían sobre la diagonal. Si tenemos puntos por encima, tenemos ineficiencias alocativas de sobregasto. Y por debajo tenemos ineficiencias de subgasto. Ahora, a través de la medición de estos puntos con respecto a la diagonal, midiendo estas distancias, podemos construir un índice de coherencia formal. Y es muy intuitivo porque el índice se comporta como un coeficiente de correlación, donde negativo es incoherencia y positivo es coherencia. Y vamos a calcular este índice no solo para México con respecto a Japón, sino para México con respecto a cada uno de los miembros anteriores de la OCDE. Y nos preguntaremos si estos índices han sido positivos, si México ha sido coherente con alguno de los miembros. Y el resultado es muy desalentador. No lo ha sido. Todos son negativos. Y algo que por lo menos esperábamos es que hubiera una relación positiva entre el ingreso per cápita del modo a seguir, que está en el eje horizontal, es como hemos ordenado los países que México pudo haber imitado. La línea roja es el PIB per cápita de México. Entonces lo que nos diría una relación positiva entre el índice y el ingreso per cápita es que México por lo menos trató de ser coherente con los países más desarrollados. No es el caso. Y bueno, obviamente esto no nos sorprende. Pero ¿qué tal si les muestro países que han sido exitosos? Corea, por ejemplo, se unió a la OCDE en una fecha muy cercana a la de México. La historia es la misma, aspiraba a ser un país de primer mundo y sabemos que lo ha logrado. Y no solo eso, también sabemos que Corea ha hecho un gran esfuerzo por imitar al modelo japonés. Por tanto, esperaríamos que el índice para Corea y Japón estuviera por encima de los demás. Y aquí está el resultado. Como ven ustedes, Japón es el que tiene el índice más alto. Corea ha sido más coherente con el modelo japonés y hay una
relación positiva, lo que nos habla de una intención de imitar a los más avanzados. Les presento el caso de Estonia también, que es un país que se unió más recientemente a la OCDE. Y lo interesante aquí es que si bien el índice no es tan alto como el de Corea, es bien sabido que Estonia ha tratado de imitar a los países nórdicos. Y aquí lo vemos confirmado. Dinamarca, Finlandia, Suecia tienen los valores más altos del índice de coherencia. Japón también interesante porque Japón es orientado a la tecnología, una estrategia que se sabe Estonia ha perseguido en las últimas décadas. Con esto cierro y los invito a visitar esta página. Estas dos páginas, la primera página les permitirá bajar este panfleto, que es una descripción general de la metodología. La hemos preparado como material de diseminación junto con el PNUD. Si conocen a alguien que se interesaría en esta metodología, por favor lo pueden distribuir. Y el segundo sitio es el sitio oficial del proyecto de investigación. Y con mucho gusto contesto preguntas durante la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.